Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de radiología abdominal de este mes, que ha tratado sobre las manifestaciones en el TAC abdominal de la infección por COVID. Como hemos dicho, la infección por COVID no se limita al tracto respiratorio. Existe evidencia de una afectación multiorgánica que no es exclusiva de los pacientes graves, ya que el receptor ACE2, que es el que utiliza la proteína Spike para entrar a las células, tiene una localización muy extensa a lo largo de todo el organismo. De hecho, existe un perfil de paciente en el que es predominante la clínica digestiva con diarrea y dolor abdominal, de forma que no sería descabellado pensar que pudiera haber unos hallazgos radiológicos que lo justificasen. Además, también existe evidencia de que eliminamos partículas víricas a través de las heces cuando tenemos PCR positiva. Esto fue lo que se hablaba al principio de la pandemia de los test anales, y también la detección de cargas virales en aguas fecales de las grandes ciudades pues se ha utilizado a lo largo de la pandemia en varios sitios para medir el control de la misma y de las medidas de prevención. Entonces, el COVID digestivo, radiológicamente hablando, es muy difícil de estudiar porque metodológicamente no existe justificación de hacer un TAC con abdomen a una persona que tenga una PCR positiva. Es más, muchos de estos hallazgos, aunque pudieran ser justificados por la infección por COVID, es difícil fisiopatológicamente hablando encontrar una relación de causalidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? En numerosos estudios multicéntricos de carácter retrospectivo, la mayoría, lo cual le resta evidencia, pero es bastante interesante lo que se ha hecho, a pacientes oncológicos en los que se le hace un seguimiento con TAC con contraste, lo que se le ha hecho es imágenes pre y post infección COVID, siempre y cuando estuvieran indicados por cualquier otro motivo. Y en esta búsqueda y en estas imágenes se ha hecho una búsqueda de hallazgos que no pudieran ser justificados por su enfermedad de base, pero la otra noxa que ha habido en la infección por COVID. Entonces, a priori, el responsable es el COVID. Pero como digo, fisiopatológicamente hablando, muchos de ellos son bastante difíciles de justificar. Aquí tenemos una gráfica por orden de frecuencia y una imagen de un engrosamiento difuso de la pared gástrica, que como vamos a comentar ahora, es el hallazgo digestivo estricto más frecuente. El hallazgo que con más frecuencia se ha encontrado es la aparición de opacidades en vidrio esmerilado en las bases pulmonares. Las bases pulmonares no son tracto digestivo, pero en el TAC de abdomen, como el diafragma está en contacto con ellas, en nuestros cortes más altos pues las vamos a ver. Y esto, el poco significado clínico añadido que puede tener es en pacientes digestivos o en estos pacientes oncológicos de clínica digestiva, que al hacerles un seguimiento pues se tenían una clínica respiratoria inespecífica o estábamos esperando los resultados de la PCR y nosotros en los primeros cortes pues empezamos viendo unas opacidades en vidrio ilustrado en las bases, pues ya sabemos que era COVID, no hace falta esperar los resultados de la PCR. Pero ciñándonos al tracto digestivo, el hallazgo que más frecuentemente ha aparecido y que tiene peso estadístico es el engrosamiento focal a lo largo de varios puntos del aparato digestivo. Se han descrito en esófago, estómago, intestino delgado, grueso, y la localización más frecuente es el colon, más en particular el colon descendente. Estos engrosamientos no son excluyentes entre sí, es decir, pueden aparecer simultáneamente en varias localizaciones, que es de hecho lo más frecuente, y generalmente se acompañan cuando son en asas de esa asa dilatada por líquidos, hasta el punto de que en muchas de estas series de pacientes, cuando se sabía que había un control de la neoplasia de base o que estaban respondiendo a la quimio, si nos encontrábamos y sabíamos que estaban con una infección por COVID, si nos encontrábamos un engrosamiento de la pared con líquido, pues era COVID y no hacía falta indagar más. Otro hallazgo, que es el siguiente en frecuencia, es la aparición de ascitis de pequeño volumen. La ascitis de pequeño volumen en un grupo de pacientes que está ingresado, la verdad es muy complicado decir que es debido al COVID, porque generalmente son pacientes que están encamados, que tienen una ligera hipervolemia o sobrehidratación por toda la fluidoterapia que están recibiendo. Entonces decir que es por el COVID, pues fisiopatológicamente hablando es más complicado, pero radiológicamente sí que es cierto que es un hecho consistente a lo largo de casi todas las series de pacientes. Otro de los hallazgos que es muy recurrente en la literatura, pero que es aún más difícil de demostrar cualquier tipo de relación de causalidad, es la pancreatitis. ¿Por qué se habla de pancreatitis en pacientes COVID? Pues porque muchos de ellos, aparte del hallazgo radiológico y analítico de elevación de amilasas y lipasas, pues son pacientes que no beben, o sea que descartamos
alcohólica y que eran alitiásicos. Y decían, pues entonces debe ser por COVID, pero no debemos olvidar que siempre cabe la posibilidad de una pancreatitis idiopática. Pero bueno, dentro del cajón de lo idiopático, en este caso, pues podríamos hablar de la anoxia que supone el COVID. Como digo, es un tema bastante recurrente, pero fisiopatológicamente hablando es complicado. Sí que es cierto que molecularmente el páncreas presenta ACE2, pero insisto, de decir que hay una infección por COVID a una pancreatitis causada por COVID, hay un salto y radiológicamente pues no se puede justificar. Otro es la distensión de la vesícula alitiásica y sin engrosamiento de la pared, es decir, simplemente un aumento de volumen. Este aumento de volumen en muchos de los casos pues, podría explicarse por el hecho tan sencillo de que estos pacientes pues, estaban en ayunas en el momento que se les hizo el TAC, ya que en ayunas pues, la vesícula va acumulando bilis. Y otro es la trombosis de senos portales. Este hallazgo también puede encuadrarse dentro de lo que significa el estado de hipercoagulabilidad que es la infección por COVID, pero no debemos olvidar que esta serie de pacientes eran pacientes oncológicos y la progresión de los colangiocarcinomas, por poner un ejemplo, aparecen trombosis de senos portales. Entonces, insisto, pues es complicado de establecer una relación de causalidad. Vamos a comentar las imágenes. Las dos de arriba son la imagen post y pre de un paciente con una pancreatitis en un principio atribuible a COVID. La primera imagen nosotros lo que vemos es un edema y engrosamiento de la cabeza pancreática, el edema es peripancreático y también hay infiltración grasa, y cuando vamos a la imagen B, que es la pre, pues vemos que ese paciente era absolutamente normal el corte, o sea que la única anoxia que ha habido en medio ha sido la infección por SARS-CoV-2. Y las dos imágenes de abajo pues son un engrosamiento del colon difuso del colon transverso en un paciente con COVID, que insisto es el hallazgo del tracto digestivo estrictamente hablando más frecuente. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.